Continuamos en nuestra serie en el libro de Primera de Juan. La serie se titula La certeza del creyente. Y el día viernes estuve en el Callao participando en una boda en la cual la mayoría de los que estuvieron presentes no son cristianos, no son creyentes en Cristo. Y después de la boda, después de la ceremonia, uno de los tíos ahí, uno de los señores ahí me estuvo hablando y me hizo esta pregunta que me han hecho docenas de veces y estoy seguro que en algún momento, si eres cristiano, a ti te han hecho la misma pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué hay tantas distintas iglesias cristianas? ¿Por qué tantas denominaciones? Y comenzó a nombrar pentecostales, ustedes son bautistas, dijo, hay presbiterianos, etcétera, etcétera. ¿Por qué tantos? Dije, bueno, y comencé a explicarlo, y de ahí algo ocurrió y nunca tuve la oportunidad de terminar la respuesta. ¿Cuál es el problema con la pregunta? Es que eso demanda una respuesta un poco más larga. Por ejemplo, un curso sobre la historia de la iglesia sería un buen punto para comenzar. Pero en sí, la esencia de una respuesta a esa pregunta es que lo que marca a las distintas iglesias principalmente no es la única cosa, pero principalmente es una distinción en lo que enseñan, en lo que predican, en el contenido del mensaje que proclaman, que sus líderes, sus pastores proclaman. Ahora, quiero que miren el versículo 1, 1 de Juan 4, versículo 1. Amados, Juan, con todo ese amor que tiene por los creyentes, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo que es obvio al comienzo de este pasaje es que Juan está preocupado de que los oyentes pueden estar escuchando a otras voces, a otros espíritus. Cuando se refiere a espíritu, se refiere al poder espiritual detrás de las voces. Cuando yo proclamo aquí, en este púlpito, la palabra de Dios, o es el Espíritu de Dios detrás de esto, o es otro espíritu. Y si es otro espíritu, es mejor que huyan de aquí, por si acaso. Es decir, hay un espíritu detrás de todos los que proclaman el evangelio o el supuesto evangelio. Entonces Juan tiene esa preocupación de que pueden estar escuchando a falsos profetas. Es decir, que no toda la actividad espiritual o supuestamente espiritual es necesariamente actividad que viene de Dios. Nos corresponde discernir. Nos corresponde escuchar, evaluar tanto el mensaje como el mensajero, compararlo con las infalibles escrituras, las santas escrituras. Ahora, quiero tomar solo un momento aquí, no quiero extender esto, pero para tomar una pequeña pausa en la serie de 1 de Juan y ver hasta qué punto hemos llegado, dónde estamos, porque ya estamos en el primer capítulo, solo hay 5 capítulos y quiero poner este texto dentro de su contexto. Luis Miguel mencionó la semana pasada, tengo la memoria de haberlo escuchado decirlo, de escucharlo decirlo. El apóstol Juan habla en términos de un dualismo. ¿A qué se refiere? Para Juan todo es blanco y negro. Es luz o tinieblas. Es decir, el cristiano anda o la persona anda o en luz o en tinieblas. O conoces a Dios o no lo conoces. O amas al Padre o amas al mundo. O eres hijo de Dios o perteneces al diablo. O eres de Cristo o eres un anticristo. Todo es blanco y negro para Juan. Marca por un lado o el otro lado
Y luego en el transcurso de marcar esas dos opciones, dos esferas, Juan comienza a enseñarnos tres pruebas principales para nosotros medir. O estoy en tinieblas, o estoy en la luz. O soy hijo de Dios, o pertenezco a Satanás. La pregunta no puede ser más seria. Es decir, lo que marca ese dualismo es la diferencia entre la vida eterna con Dios o una eternidad separado de Dios. Entonces, ¿qué son las pruebas? Son tres. Hay una prueba moral, que es la prueba de justicia, es decir, ¿qué tan justo es mi vida? Es la prueba del amor, una prueba social, se puede decir. Y hay una tercera prueba, que es la prueba de creer, una prueba doctrinal. Por ejemplo, en el capítulo 2, Juan es como que circula por esas tres pruebas una vez, de manera más breve, más rápido. Por ejemplo, 1 de Juan 2, versículos 3 y 4. Juan destaca la prueba moral de la justicia. 1 de Juan 2, versículo 3. Si en esto sabemos que nosotros le conocemos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si es que ¿qué? Si guardamos sus mandamientos. Es decir, es una prueba moral, una prueba de la justicia. Si mi vida refleja la justicia, si guardo sus mandamientos, puedo tener la confianza, la certeza que soy de Él, que conozco a Él. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en Él. Luego viene una prueba social, la prueba del amor. Mismo capítulo 2, versículos 9 y 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es decir, si tú dices, yo pertenezco a Cristo, yo estoy en la luz, pero no amas a tu hermano en Cristo, te estás engañando. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y luego, casi al final del capítulo 2, viene la tercera prueba, que es la prueba doctrinal. Es decir, la prueba de lo que uno cree. 1 de Juan 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, quiere decir la unidad del Padre y el Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Tú dices, yo pertenezco a Dios, yo conozco a Dios, pero si niegas la deidad de Jesús, o que ha venido en carne, que es el Mesías, que tiene una unidad inexplicable con su Padre, no tienes al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, Juan circula una vez por esas tres pruebas y a partir del final del capítulo 2 entra una vez más, circula otra vez, pero la segunda vez ya es de manera más extendida. Por ejemplo, es como que él forma la pregunta, ¿practicas la justicia? La prueba de justicia, la prueba moral, 1 de Juan 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Como que está formando la pregunta directa. ¿Practicas la justicia? ¿Ok? Si es que sí, puedes decir, soy nacido de Él. ¿No practicas la justicia? No puedes decir que has nacido de Él. Luego, capítulo 3, versículo 11, viene la prueba del amor, la prueba social. Y la pregunta es si tú amas a los demás. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mensaje. Si no lo haces, no puedes decir que realmente perteneces a Cristo. Y luego llegamos al capítulo 4. ¿Y qué tenemos? La pregunta es, ¿qué creo? La prueba es la prueba doctrinal. Y es
si creo lo que debo creer acerca de Jesucristo, si creo lo que debo creer acerca de Jesús, ahí va el texto de hoy. Y por si acaso, de las 3 pruebas, esta es la prueba que realmente distingue al cristianismo. ¿Por qué lo digo? Porque en otras religiones puedes encontrar un enfoque en la vida moral. ¿Sí? ¿Qué religión no tiene un enfoque en vida moral? Todas las religiones tienen un enfoque en eso. La mayoría de las religiones te enseñan, de alguna otra forma, a amar a tu prójimo, a amar a otros. Pero Juan no se contenta con eso, porque él sabe que la verdadera justicia y el verdadero amor no existen de manera verdadera fuera del entorno de un entendimiento correcto de Jesucristo. ¿Por qué? Porque toda la justicia y todo el amor que hay en este mundo fluye de Él, del Dios el Creador y su Hijo nuestro Salvador. Entonces, si no crees lo que debes creer acerca de Jesús, en realidad no cumples con las otras pruebas tampoco. Esto es lo que distingue el cristianismo. Ahora, una pequeña pausa aquí. Si tú no eres cristiano, si no eres creyente en Cristo, estás aquí hoy día, primero quiero que sepas que estamos muy contentos con tu presencia aquí. Y solo quiero hablarte a ti por un par de minutos. Y quiero decirte esto, que la fe cristiana es una fe objetiva. No es tanto una fe mística. ¿Por qué lo digo? Quiero que observes que Juan está en este texto llamándonos a creer cosas específicas, cosas que se puede probar, cosas que tienen una base. Y nos está llamando a probar lo que escuchamos. Así quiero que miren el primer versículo otra vez. Juan escribe: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. La fe cristiana no es un llamado a creer cualquier cosa. No es un llamado a creer lo que uno siente. Es un llamado a probar. Si ves, escuchas, oyes y no tiene sentido, si no tiene base, recházalo. Pero si hay evidencia, si el Espíritu responde hablando a tu corazón, diciéndote: esto es cierto, esto tiene un paralelo con la realidad, esto se puede probar con lo que uno observa del ser humano, de la creación, de la necesidad de un Salvador. Sí, el cristianismo, la fe cristiana, es una fe objetiva, es un llamado a creer cosas sólidas, claras, cosas que se puede probar. Por ejemplo, el Evangelio cristiano afirma que nosotros somos naturalmente inclinados hacia el pecado. Mira bien dentro de tu corazón. ¿Ves esa inclinación natural? Es lo que la palabra afirma. Afirma que un día vamos a estar frente a un juicio en el cielo, nuestro Creador, y que nosotros nos hemos rebelado contra Él, y que la única manera de salvarnos de ese juicio eterno es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, quien tomó carne humana y murió en nuestro lugar. Son las afirmaciones objetivas que el Evangelio cristiano afirma. Y luego, a escucharlo, Juan nos invita a probar. ¿O es cierto o no es cierto? ¿Tiene sentido con lo que vemos en el mundo, con lo que vemos dentro de nosotros o no? Espero que la respuesta sea fe de tu parte. Fe en estas afirmaciones. Juan nos está llamando en esta misma dirección. Lo expresa de esta forma. Nos llama a probar los espíritus. Como ya dije, esto de probar espíritus es simplemente cuando uno proclama un evangelio.
detrás de este hombre se encuentra o hay un espíritu. Y como dije, ¿es el Espíritu de Dios o es otro espíritu? Y a base de ello Juan nos dice, probad los espíritus. Ahora, quiero que miren el último versículo del capítulo 3. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, un aspecto de la fe cristiana es que el que ha llegado a creer el Evangelio recibe el Espíritu Santo y luego, cuando el cristiano habla, específicamente cuando habla el Evangelio, habla con el poder del Espíritu Santo. Pero, como reconoce Juan, hay otros espíritus de Satanás, que obran por medio de voceros, falsos profetas, en contra del Evangelio verdadero. Y es la responsabilidad del cristiano probar los espíritus, probar lo que uno oye. Ahora, ¿qué es lo que Juan entonces está haciendo en este pasaje? Nos muestra, nos llama a probar los espíritus y luego hace esto. Nos llama o nos muestra, mejor dicho, cuáles son las marcas de una predicación, de una proclamación lleno del Espíritu. Y si cuando ustedes llegan aquí los domingos, ¿qué es lo que deben esperar desde este púlpito? Que un pastor sube aquí a predicar lleno del Espíritu. Que sea detrás del que predica el Espíritu Santo de Dios, el poder y la voz detrás del que está hablando. Entonces, ¿qué hace Juan? Nos explica cuáles son las marcas de una predicación llena del Espíritu. Específicamente, son 3. Y en eso consiste el texto, quiero que los observen. En primer lugar, la primera marca de la predicación llena del Espíritu es que Jesucristo es altamente honrado y estimado. Es decir, ustedes deben esperar a llegar aquí los domingos, que van a escuchar de alguna otra forma a Jesús honrado, Jesús puesto en alta perspectiva. El nombre de Jesús alabado, glorificado, puesto en alto aquí. La primera marca de la predicación llena del Espíritu es que Jesucristo es altamente honrado y estimado. Versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y por si acaso, la inclusión en la segunda frase ahí, que Jesucristo ha venido en carne, probablemente no es original. Es decir, es muy probable que un editor vino después, y porque el primer versículo lo dice, lo puso también en el segundo versículo. Pero es casi seguro que no debe estar ahí. ¿Por qué lo menciono? Por el hecho de que en la segunda frase Juan no repite que ha venido en carne, simplemente dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo no es de Dios. Sí, el único énfasis no es que ha venido en carne. Es un énfasis que voy a explicar en un momento, pero en la segunda frase Juan simplemente afirma, el que no confiesa a Jesús, punto, no es de Dios. Marca otro ángulo o otro sentir ahí. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué es lo que nosotros debemos creer y confesar acerca de Jesús? Juan dice que debemos creer y confesar que Jesucristo ha venido en carne. Ahora, si alguien en su enseñanza del Evangelio o de Jesús niega este hecho, que Jesucristo vino en carne, de alguna otra forma la persona es hereje, es un anticristo.
El espíritu que obra detrás de aquella enseñanza o aquella prédica no es el Espíritu de Dios, es otro espíritu. Cuando los testigos de Jehová llegan a tu puerta y niegan la deidad plena, es decir, única con Dios, la unidad de Dios el Padre y Dios el Hijo y el Espíritu Santo, es otro espíritu, otra voz detrás de ellos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que Juan quiere afirmar cuando afirma la necesidad de nosotros afirmar que Jesucristo realmente vino en carne? Nos ayuda a recordar algo que hace varias semanas mencioné cuando estábamos ahí todavía en el capítulo 2. Y es que en el tiempo de Juan hubo distintas voces, distintos espíritus, falsos profetas, proclamando un evangelio distinto al evangelio cristiano, explicando cosas acerca de Jesucristo que no son cosas ortodoxas, es decir, no confirman, es decir, no se conforman a la enseñanza bíblica sana de la persona de Jesucristo. Uno de ellos, llamado Cerinthus, enseñaba que un espíritu de Cristo, un espíritu mesiánico, vino sobre Jesús el día que fue bautizado, se quedó sobre Jesús por unos 3 años y antes de su muerte salió de él. Entonces, cuando Jesús murió solo como hombre, no siendo Dios. En otras palabras, es decir, Jesús no era divino. Simplemente recibió un espíritu divino por un tiempo, pero eso solo era por un tiempo. Como que tuvo un toque de divinidad, pero no era realmente Dios. Así lo menciono porque parece que Juan está confrontando esa herejía o ese tipo de herejía en afirmar Jesucristo vino en la carne. Una manera muy correcta de traducir la frase griega ahí es así: Jesús es el Cristo que ha venido en la carne. Cambiar las palabras simplemente destaca la gramática griega, que es Jesucristo o Jesús es el Cristo que vino en la carne. Eso enfatiza la encarnación de Cristo, que es el Hijo de Dios que vino en carne como el Mesías. Miren el versículo 15, por si acaso. 1 de Juan, versículo 4, versículo 15. Porque Juan regresa y es un versículo que vamos a considerar la próxima semana, Dios mediante, pero quiero mencionarlo aquí. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué hay que confesar? Sí, en el versículo 2 es Jesucristo vino en la carne. Jesús es el Cristo que ha venido en carne. En el versículo 15 es que es el Hijo de Dios. ¿Qué está haciendo Juan? Mostrándonos, Jesús es tanto hombre como Dios. Es el Hijo de Dios, es decir, es Dios. Ser hijo es ser de la misma sustancia, de la misma naturaleza. Es Dios mismo, el Hijo unigénito, del mismo ser. Y luego en el versículo 2, y ese Dios, ese Hijo de Dios, Jesucristo, tomó carne, es hombre, tanto Dios como hombre. Ningún sistema religioso, filosófico, puede ser tolerado por muy ruidosos que sean sus afirmaciones o por eruditos que sean sus adherentes, que niegue que Jesús es el Cristo hecho carne. En otras palabras, no se puede aceptar ningún evangelio que niegue la deidad eterna de Jesús o que niegue su humanidad histórica. Ahora, la pregunta clave, ¿por qué importa? Sí, ya sabemos lo que debemos creer,
pero ¿por qué importa? Es como que cuando estás ahí cara a cara con la persona ahí, el testigo de Jehová que viene a tu puerta y tú afirmas, argumentas, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Y luego en tu mente está la duda. ¿Y por qué importa? A mí se me ha venido esa duda, ¿no? Si lo creo, y luego la pregunta, ¿por qué importa? Ahora, hay varias respuestas. Solo quiero destacar dos. Uno, si creer en la naturaleza tanto divina como humana de Jesucristo, ¿por qué importa? Uno, porque negar la deidad de Jesucristo te corta el acceso al Padre. Si no creéis en la deidad de Jesucristo, Juan afirma en el capítulo 2, no tienes al Padre, no tienes acceso al Padre. Primero de Juan 2, versículos 22 y 23, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre, es decir, la unidad del Padre y el Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Lo dice claramente. ¿Tú quieres acercarte a Dios el Padre? Ok, solo hay un camino y es por medio de Jesucristo. Uno de los discípulos de Jesús, Felipe, le pidió a Jesús, le dijo, muéstranos el Padre. Y Jesús responde así, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Medita por un momento. Ver a Jesús era ver al Padre. ¿Cómo? Es porque Jesús es Dios. Es Dios en carne. Ver la paciencia de Jesús era entender la paciencia de Dios. Ver el amor de Jesús era entender en términos humanos el amor de Dios quien es espíritu. Y así, Dios el Padre se reveló a nosotros por medio de su Hijo. No puedes acercarte al Padre si no es por medio del Hijo. María no te puede dar ese favor, no te puede ayudar así. Los santos son incapaces de cumplir ese rol en tu vida, solo el Hijo. Y por eso el autor de Hebreos comienza su gran libro. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. No es por los santos o por María o por una visión o un sueño o una voz. Es por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y quien por asimismo hizo el universo. ¿Por qué el Hijo y no María? Porque María no es el creador. Los santos no tienen la misma sustancia de Dios, no son el Hijo unigénito. Es Cristo, es el Hijo quien es, según el autor de Hebreos, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Descripción tras descripción con el fin de decirnos lo que ya debe ser claro para nosotros. Jesucristo es Dios. Dios en forma humana. Sigue el Hebreos, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es por eso que Jesús, que la deidad y la humanidad de Jesús tiene tanta importancia. Es decir, importa creer lo correcto acerca de Jesús, porque si no, eso te corta tu acceso al Padre.
Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Hay una segunda respuesta y es que la deidad de Jesucristo es la evidencia principal de que el cristianismo es la historia de Dios moviéndose hacia el hombre y no es una religión del hombre moviéndose hacia Dios otra vez. La deidad de Jesucristo es la evidencia principal ¿de qué? De que el cristianismo es la historia de un movimiento de parte del Padre hacia nosotros y no nosotros simplemente buscando a Dios. Si quieres una religión en la cual eres tú buscando a Dios, hay un sinfín de opciones. Elige. Al final todos terminan igual. La única religión que presenta a Dios buscándonos, Él tomando la iniciativa, Él mostrando su gracia, es el Evangelio bíblico. Es único. Y lo vemos en la deidad de Jesucristo. ¿De qué forma? Si no fuera por la encarnación, Jesús habría sido solo un hombre semejante a Dios. Hubiera sido como un profeta especial, pero un profeta, un hombre. Hubiera sido simplemente la repetición de como otras religiones, un profeta especial, un hombre, y por medio de él nosotros buscamos a Dios y Dios responde. Pero no es así el evangelio cristiano. No es así nuestra fe. Dios es el iniciador. Dios nos busca. Y la encarnación de Cristo es caso A. Es la primera evidencia de eso. Si Él tomó carne, ¿por qué? Porque sin la venida de Dios mismo no hay esperanza para nosotros. Él tomó la iniciativa. ¿Cómo? Él mismo viniendo a rescatarnos. Es Dios que vino, la segunda persona de la Trinidad. Tomó cuerpo con el fin de Él mismo venir a salvarnos. Oh, hermano, necesitamos una vista, una perspectiva exaltada de Jesucristo. Si en este púlpito escuchan continuamente a Jesucristo exaltado, su evangelio puesto en alto, el espíritu detrás del púlpito es el Espíritu Santo de Dios. Si no, si en algún momento este púlpito simplemente se convierte en una serie de prédicas morales, este es otro evangelio. Exaltamos a Cristo. Quiero citar a un teólogo antiguo norteamericano, Jonathan Edwards, porque él lo expresa mejor que yo. Cuando la obra sea tal, es un libro que él escribe sobre el avivamiento y toma estos versículos de 1 de Juan 4 y buscando explicar esto del espíritu, de probar los espíritus y el espíritu que exalta a Jesucristo. Cuando la obra sea tal que eleve su estima de ese Jesús que nació de la Virgen y fue crucificado fuera de las puertas de Jerusalén, y parece más confirmar y establecer sus mentes en la verdad de lo que el Evangelio nos declara, que Él es el Hijo de Dios y el Salvador de los hombres. Es una señal segura de que el Espíritu proviene o el mensaje proviene del Espíritu de Dios. Él sigue, si se observa claramente que el Espíritu que actúa en el pueblo obra para convencerlos de Cristo y conducirlos a Él, para confirmar sus mentes en la creencia de la historia de Cristo, tal como se manifestó en la carne, que es el Hijo de Dios, que fue enviado por Dios para salvar a los pecadores, que es el único Salvador y que tiene gran necesidad de Él. Y si parece engendrar en ellos, si el espíritu de este púlpito parece engendrar en ellos pensamientos más elevados y más honorables de Él,
de lo que solían tener e inclinar más sus afectos, sus emociones, sus sentimientos hacia Él, es señal segura de que es el Espíritu verdadero. La persona de quien el Espíritu da testimonio y por quien eleva su estima debe ser ese Jesús que se apareció en la carne y no otro Cristo en su lugar, ni ningún Cristo místico fantástico. Si Edwards está confrontando una herejía en su día de hablar en términos de una luz mística como la fuente de conocimiento profundo. Y no, lo que Juan afirma aquí es, si el Espíritu exalta a Cristo, es el Espíritu de Dios. Se afirma tanto su deidad como su humanidad. El Espíritu es de Dios. Ahora, a propósito, he dedicado la mayor parte del sermón a ese punto. Solo quiero destacar en forma más breve dos cosas más aquí, dos marcas más. La segunda marca de la predicación llena del Espíritu es que se disminuye la búsqueda de las pasiones mundanas. Quiero que observen conmigo los versículos 4 y 5. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, hablando de los falsos profetas, los que son de otro espíritu, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Considere conmigo ese versículo 5. Hay falsos profetas en el mundo y son del mundo. Hablan de una perspectiva mundana. ¿Y cómo se puede definir quiénes son? El mundo los oye. Y los oye contentamiento, los oye con gozo. Recuerda cómo Juan resume en el capítulo 2, versículo 16, lo que es el mundo. Se refiere ahí a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de vida. Así que, si en algún momento visitas a otra iglesia, una iglesia nueva, es correcto evaluar el espíritu de la iglesia. Evaluar el espíritu detrás de los que proclaman el evangelio, los que predican la palabra, los que guían ahí. Por ejemplo, si la enseñanza juega con los deseos de la carne, al decirte que puedes tener lo que siempre has querido, si permites que Dios obra a través de ti, eso es otro espíritu. Si el énfasis es, mira, lo que siempre has deseado, Dios te lo puede dar. ¿Cuál es el problema? Están jugando con los deseos de tu carne. ¿Qué es lo que siempre has querido? Esto ya, ser rico, ser famoso, entrégate a Cristo. ¡Qué locura! Es otro espíritu. Si no se puede jugar con los deseos del mundo, los deseos de la carne, ponerle un toque cristiano, Dios te lo puede dar, y pensar que es el mismo espíritu. No hay una concordancia ahí. Si la enseñanza juega con los deseos de los ojos, al decirte que puedes tener la prosperidad que siempre has deseado para ti, solo por venir a Jesús, es otro espíritu. Si juega la enseñanza con la vanagloria de la vida, al decirte que puedes ser algo grande, si simplemente te entregas a Jesús, es otro espíritu. Juan nos está llamando a discernir, escuchar, evaluar. El hecho de que Él necesita decirlo es que es difícil a veces. Escuchamos algo y pensamos, habla mucho de Dios, habla de Jesús, habla del Espíritu, tiene que ser la verdad. Y no necesariamente. Es un llamado a discernir. Se puede
evaluar no solo el mensaje, sino también se puede evaluar la congregación por medio de qué tipo de mensaje quiere escuchar. Si el mensaje que oyen y les gusta oír es un mensaje del mundo, ¿qué dice Juan en el versículo 5? Es que son del mundo. Si no es solo la evaluación no solo funciona para los que predican, funciona para los que oyen. Eso es lo que Juan afirma en el versículo 5. Considera los que enseñan en este púlpito. Si te estoy invitando, te estoy pidiendo discernir, evaluar lo que escuchan en este púlpito. Si el espíritu que ustedes sientan aquí es un espíritu de arrogancia, o de sensualidad, o de superficialidad, deben ir a otra iglesia. Si el espíritu que se demuestra aquí muestra una falta de dominio propio, o una falta de amor, o un corazón entregado a los placeres del mundo, ese es un problema. Espero que nunca sea el testimonio de lo que escuchan en este púlpito. Cuando la predicación y la enseñanza en una iglesia están verdaderamente llenas del Espíritu, el resultado inevitable será una disminución de la búsqueda de las pasiones mundanas. El efecto que la palabra predicada aquí debe tener en sus vidas es que aman menos al mundo y que amen más al Padre. Otra vez Jonathan Edwards: cuando el espíritu que está obrando opera en contra de los intereses del reino de Satanás, que consiste en fomentar y establecer el pecado y alimentar las pasiones mundanas de los hombres, esta es una señal segura de que es un espíritu verdadero y no falso. Él sigue: la obra del Espíritu entre un pueblo tendrá el efecto de disminuir la estima de los hombres por los placeres, los beneficios y los honores del mundo, y apartar sus corazones de la búsqueda ansiosa de estas cosas. Y comprometerlos tendrá, es decir, el efecto de comprometerlos en una profunda preocupación por un estado futuro, por su estado futuro y la felicidad eterna que el Evangelio revela. Y los pone a buscar fervientemente el reino de Dios y su justicia. Y el Espíritu que los convence de lo terrible del pecado, la culpa que trae y la miseria a la que los expone, debe ser necesariamente el Espíritu de Dios. La primera marca de la predicación es que Jesucristo es altamente honrado y estimado. La segunda, que se disminuye la búsqueda de las pasiones mundanas. Y tercera marca, que la palabra de Dios es honrada y valorada. Versículo 6. Nosotros somos de Dios, dice Juan. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan está enfatizando para sus oyentes ahí que deben poner su confianza en lo que podemos llamar la palabra apostólica. La palabra apostólica. ¿Por qué ese término? Y es porque Juan lo expresa en términos de lo que los apóstoles, y no me refiero a los de hoy que dicen ser apóstoles, nada que ver. Los apóstoles, los de la primera generación que vieron a Jesús resucitado, los que recibieron palabra inspirada, los que escribieron, y ya lo tenemos en la palabra escrita, el Nuevo Testamento, la palabra apostólica. Dios decidió revelarse primero
a nosotros por medio de Jesucristo y luego por un proceso que se llama inspiración, Dios revelando su palabra a hombres fieles, apóstoles, profetas, su palabra autoritativa, inerrante, por medio de los apóstoles, hombres como Pablo, Juan, Pedro y otros. Así que cuando Juan dice que los que conocen a Dios les oyen, a ellos se refiere a los apóstoles, los que han escrito la palabra. Se refiere a la palabra luego que tenemos en forma escrita. Sí, finalmente es un llamado a confiar, aferrarnos a la Biblia, a la palabra escrita. Y quiero ponerlos de esta manera. Los que son de Dios tienen cierta afinidad por la palabra de Dios. Si tú perteneces a Dios, de alguna u otra manera, este libro termina siendo importante para ti. Si este libro, si no te importa, si no la lees, si no la estudias, si no la consultas, si la pasas por alto, si todos tus argumentos de cómo entender la vida vienen de otra fuente, no creo que... Yo no sé de dónde tienes la certeza que eres de Dios. El que es de Dios tendrá una afinidad por este libro. ¿Por qué? Porque los que son de Dios oyen su voz, dice. Lo más lógico. La pregunta más lógica ahora. ¿Lees tu Biblia? ¿Lees tu Biblia? Hace unos años, aquí en el centro de Lima, en una librería, encontré un pequeño libro que se titula, se me escapó el título del libro, aquí lo tengo. Se titula aquí lo tengo, quiero leer bien el título. La conversión al evangelismo. Y es un libro pequeño de una señora, es francés la señora. En ese tiempo enseñaba aquí en la Universidad Católica. Hizo su tesis de su doctorado en un estudio de las iglesias evangélicas de Lima. Y de lo que yo sepa, la mujer no es cristiana, no es creyente. Pero ella llegó a ciertas conclusiones muy interesantes sobre los evangélicos en Lima, refiriéndose al crecimiento de los evangélicos en los últimos años. Ella dice que en su observación, la cultura latina, no solo Perú, sino la cultura latina, es en general una cultura oral. Es decir, es más común el aprendizaje oral que necesariamente por medio de la lectura. Es su observación. Tiene algunas ilustraciones interesantes, ¿no? Del tráfico, por ejemplo, que nuestra tendencia en Lima no es tanto dar caso a lo que los letreros dicen, sino al ritmo del tráfico, ¿no? Y tiene razón. Yo soy culpable también. Ahora, ella dice, estudiando los patrones, los hábitos de los evangélicos, ella observa que en palabra, es decir, en lo que se afirma, los evangélicos aquí en Lima afirman la importancia de la Biblia. Dicen ser bíblicos. Y es cierto. Pero que en la práctica no leen la Biblia. Ella dice, ponen letreros ahí o versículos quizás en sus casas, o el taxista en la luna de su carro, memorizan versículos, reconoce, pero de realmente leer, estudiar la Biblia, en su observación, muy poco. Ahora, en ningún lugar menciona a los bautistas, entonces, nos escapamos, ¿no es cierto? ¿O no? Y ella afirma, no es tanto que los evangélicos ignoren la Biblia, es que no la estudian. Ella dice, es posible apropiarse de la Biblia
porque ella no es propuesta solo como un libro para ser leído. Se ha desarrollado en América Latina un uso puramente material de la Biblia como un objeto que no se lee. Y yo me maravillé cuando le escuché decir esto. No es creyente la mujer. Argumentos teológicos como los desarrollados en la carta a los romanos se mantienen impenetrables para la cultura oral. ¡Qué confrontación de una incrédula! ¿Has leído Romanos? ¿Entiendes el argumento principal o los argumentos principales del libro? Si es que no, ¿por qué no? Ella reconoce, la gran mayoría de la gente en Lima sabe leer. Es una maravilla. Hace 2 generaciones no era así. Y todos ustedes leen. Les ha sido otorgada esa capacidad, esa educación. ¿Por qué no leer la Biblia? Estudiar sus argumentos. Como cristianos, tenemos el privilegio más maravilloso del mundo. Tenemos acceso al Padre a través de Jesús, su Hijo. Sabrás que el Espíritu de verdad, que el Espíritu de verdad y no un espíritu de error está obrando en ti cuando estas 3 marcas están presentes. Las pasiones mundanas se disminuyen en tu vida porque tu corazón va totalmente en otra dirección. La palabra de Dios es tan honrada y valorada para ti que no dejes de leerla, estudiarla. Que Jesucristo es altamente honrado y estimado en tu corazón porque lo amas tanto. Espero que esas 3 marcas no sea solo lo que salga del púlpito, sino que sea reflejo también de tu corazón. Padre, toma tu palabra, aplícala a nuestros corazones, llénanos de una perspectiva alta de Cristo. Quita de nuestros corazones un amor al mundo y llénanos de un deseo de aferrarnos al estudio, la lectura y el estudio de tu palabra. Y eso pido en el nombre de Cristo. Amén.